Con una elegancia natural alejada de cualquier impostura, como correspondía a una mujer de su estatus, Betsy se paseaba por la cubierta de primera clase, atrayendo las miradas furtivas de los caballeros. Sobre ella se posaban también los ojos escrutadores de las damas. Una especie de sutil e inapreciable amenaza caía sobre las adineradas pasajeras que viajaban a bordo de aquella mole de acero cada vez que Betsy decidía recorrer el tramo que separaba la sala de lecturas del espacio donde se encontraba el cálido y animado café estilo París. Ellos sabían que viajaba sola. A ellas les gustaría que no fuese así, que al menos tuviera una compañía masculina que disuadiese a sus amigos, novios o esposos. Pero Betsy no estaba para cortejos. Siempre vestida de blanco inmaculado, largos collares de perlas colgaban de su cuello salvando el resalte de su pronunciado escote para precipitarse hasta la cintura, poco más arriba de las caderas que tan airosamente agitaba bajo los pliegues de sus largos vestidos. La cabeza bien alta y entre sus manos el bolsito nacarado. Una especie de tesoro del que nunca se desprendía. Bien entrada la tarde de un desapacible día otoñal, cuando la luz comenzaba a decaer y la niebla a adquirir la densidad que hace sonar las sirenas y campanas de los barcos, una especie de abatimiento empezó a apoderarse de todos los tripulantes, incluida la dotación entera del buque. Desde los mozos del servicio, botones siempre dispuestos a atender las necesidades y prestar atención a los pasajeros, hasta el capitán, el ambiente espectral que recorría las distintas cubiertas y dependencias, gélido e irreal, fue ahogando el bullicio de la vida a bordo en un silencio fantasmal. Y contagiado por la desgana que llevaría hasta la parálisis a las personas, el Abyssinia empezó a perder su energía en medio del océano. Poco a poco sus luces se fueron apagando, y la propulsión de sus potentes turbinas de vapor también. Solo el sonido de un piano rompía el silencio, añadiendo mayor espanto a la desolación. Allí, en el salón del café estilo París, la delicada Betsy acariciaba sus teclas con el bolso nacarado abierto en su regazo. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. En el capítulo de hoy, y antes de decirte lo que te vas a encontrar, déjame que te cuente que a partir de la semana que viene estaremos en YouTube. Algunas de nuestras secciones irán animadas con imágenes, en concreto la entrevista con la que iniciamos cada episodio, como es el caso de hoy. A bordo de la Luna grabamos para YouTube con Hans Heilinger, autor del libro Tuvalu. Casi una hora de charla de la que hemos extraído unos 20 minutos, que serán los que escucharás en este podcast. Tras 12 años dando la vuelta al mundo a bordo de su velero junto a su mujer Inma, se decidió a escribir la experiencia, y de eso hablamos, del Tuvalu, el nombre del barco que da título al libro, y de la circunnavegación que les llevaría a conocer algunos de los rincones más exóticos y de las poblaciones más peculiares del planeta. Vuelve la meteorología a Son de Mar. Javier Suárez nos visita de nuevo para dar buena cuenta de las condiciones que uno puede encontrarse en el Océano Índico. ¿Y por qué el Índico y no cualquier otro océano? Porque el Índico es el que han cruzado los barcos de la Mini Globe Race, la vuelta al mundo en solitario y con escalas. La excusa perfecta para conocer los modelos que rigen por aquellas aguas. Librería Robinson tiene el regalo perfecto para estas navidades. Por eso con Juan Melgar queremos conocer algunas de las novedades editoriales que tienen sus estantes. El libro de hoy, igual que Tuvalu de Hans, no te dejará indiferente. Los personajes históricos de las Españas de ultramar con Josu Jiménez y el análisis náutico que hace Roberto Bucetas, que en esta ocasión nos habla de las goteras a bordo, completan este podcast. Recuerda, la semana que viene estamos en YouTube. Mantente atento a nuestras redes sociales porque será a través de Instagram y Facebook como te diremos cuando inauguramos el canal. Comenzamos. Dedicar 12 años de la vida a algo es dedicarle mucho tiempo, y en 12 años pueden aprenderse además muchas cosas, porque 12 años son como una vida dentro de otra si sabemos aprovecharlos bien. A quienes nos gusta navegar todo ese tiempo, 12 años,
dedicados a dar la vuelta al mundo en velero, pues es un sueño que se queda en la almohada cada mañana a la espera de la noche siguiente y que sin embargo hay personas decididas a cumplirlo. Lo hizo Hans Heilinger junto a su mujer Inma. 12 años de sus vidas los dedicaron a circunnavegar la Tierra a bordo de su barco el Tuvalu, el nombre que da título al libro en el que recogen sus experiencias y las vivencias acumuladas. Mares, océanos, ríos, selvas, islas, playas, muchos fondeos, algún que otro susto, sorpresas muy agradables y también de las otras, personas. En definitiva, 12 años de mar que protagonizan esta entrevista de A Son de Mar que tendrás en YouTube la semana que viene. Así que sin tantos preámbulos, vamos a saludar ya a Hans Heilinger en A Son de Mar. ¿Qué tal, Hans? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, buenos días. Pues muy bien, muchas gracias por invitarme. Tuvalu, si no estoy yo muy equivocado, es el nombre de un archipiélago. Es el nombre del barco en el que navegasteis, en el que disteis la vuelta al mundo, barco que todavía conserváis, y es el título del libro fruto de ese viaje. Yo lo primero que te preguntaría es que Tuvalu tiene mucho significado para ti, ¿no? Sí, claro. De hecho, cuando dimos el nombre al barco, compramos el barco nuevo, es un Dufour 40 Performance en el año 2004. Claro, teníamos que elegir un nombre, como siempre, ¿no? Sí. Y yo di este nombre porque pensé, bueno, claro, si el nombre ya tiene el barco ya tiene este nombre, algún día hay que Sí. ir allá. Y el archipiélago de Tuvalu son 9 islas que se encuentran en la altura de Fiji, un poco abajo del Ecuador. Y era como una meta, un objetivo que pensé, a lo mejor algún día conseguimos llegar allá, pero claro, en ese momento yo no sabía si esto es posible llegar allá, porque no estaba en condiciones profesionales y privadas para llegar allá, pero era como una semilla que dejamos allá, ¿no? Y efectivamente luego en el año 2011 salimos y en el año 2017 llegamos al archipiélago de Tuvalu, a Funafuti. Y la isla, claro, no es cualquier isla, sino tiene mucho significativo porque es uno de estos archipiélagos en el Pacífico que van a desaparecer con el tiempo debido al cambio climático. Y claro, esto también no sé, nos interesaba y nos parecía que es un nombre bueno para un barco en el sentido porque conlleva un mensaje también. Hans, antes de que compartas con nosotros el viaje, comencemos por el principio, muy por el principio. Tú naciste en Suiza, un buen día te afincas en Barcelona, una de las grandes capitales del Mediterráneo, pero a ti esto de la navegación no te coge de nuevo. No, pero claro, en Suiza ya he sido regatista en Fireball, que es una vela ligera, que hay mucha competición en Suiza, pero claro, en los lagos, que es otra historia, ¿no? Y de hecho, claro, ya de niño yo estuve leyendo libros del mar y de las grandes, bueno, de adolescente quizás luego de James Cook y Magallanes y todas estas historias, ¿no? Sí. Pero de hecho con 8 años vi por primera vez el mar, ¿no? Que es una cosa especial en el sentido porque, bueno, ahora que vivo en Barcelona, claro, aquí tenemos el mar delante y cualquier niño con pocos días ve el mar, pero yo no. Y para mí esto fue una impresión increíble ver por primera vez esto, ¿no? Y supongo justo ¿sabes? Lo que tú no tienes, ¿no? Es donde tú sacas un motor interior, el deseo, ¿no? Tú lo tienes todo en tu imaginación, ¿no? En los libros, en los atlas, pero no puedes acceder, ¿no? Y este motor, supongo, me ha llevado al final a dar la vuelta al mundo, ¿no? Hans, ¿cuánto tiempo te llevaba rondando la cabeza dar la vuelta al mundo a vela? Empezó de pequeño este sueño del mar, pero claro, no era una cosa, a ver, como niño o como adolescente, esto está totalmente fuera de lugar, pero cuando compramos Tuvalu, antes ya teníamos otro velero, un día 98, que si no me equivoco es un astillero español que ya no existe, que se hacía en el País Vasco, creo.
Bueno, navegamos con este barco, pero claro, con Tuvalu ya sabíamos que podemos ir más lejos, ¿no? Pero es Sí. el típico barco del Mediterráneo, porque es un barco de fibra de vidrio, ¿no? No es un barco de vuelta al mundo, que normalmente los típicos barcos son de acero o de aluminio, ¿no? Robustos o Halberglasses, que son, ¿no? Es un barco de esto. Pero yo tenía este sueño, ¿no? Y cada vez leí más libros de Montessier, de todos los famosos que hicieran estas cosas. Y claro, esto iba cada vez más en aumento, pero yo lo tenía dentro y pensé, bueno, al menos lo leo. Hasta que luego en verano 2010, llegando a Mykonos, Sí. por la noche, de repente mi mujer, la Ima, me decía, oye Hans, ¿por qué no damos la vuelta al mundo? Y claro, yo a mí yo pensé, me ha tocado la lotería, ¿no? Porque ¿qué Sí, mujer te propone hacer un proyecto así? Porque normalmente son los hombres que quieren hacer esto y no se arrastran la mujer y luego la mujer en el Caribe se sí. despide y dice, bueno, este capullo me dio todo, ¿no? Sí, Pero no es el caso era la misma. Y luego, sí. claro, tardamos un año entero de deshacernos de toda la vida que hemos montado, como todo el Ujú. mundo, ¿no? Y adaptar el velero en sí, ¿no? Yo creo en esto hay eh, una característica de un navegante oceánico que es muy importante, que parece un poco tonto si lo digo, pero Mm. zarpar es extremadamente importante. No solamente el hecho que te alejas de la costa, sino con todo lo que conlleva, ¿no? Que dejas atrás toda una vida, ¿no? Y Sí. delante hay una incertidumbre que tú intuyes que va a ir bien, pero no hay ninguna certeza en esto, ¿no? Ujú. Y supongo, si tú tienes ganas de hacer esto, tú zarpas, ¿no? Y tú tienes ganas de experimentar cosas nuevas, desconocidas, que ya no tienes tanto bajo control, ¿no? Claro. Dejas Ujú. atrás la vida que supuestamente es seguro, ¿no? Pero claro, ¿no? El, Barcelona es muy peligroso, ¿no? Te pueden robar, te puedes tener accidentes en la Sí, autopista y cruzar el Atlántico al Pacífico es mucho menos sí. peligroso. Pienso yo, ¿no? Pero claro, aparentemente es mucho más Sí. peligroso porque se piensa en los temporales Ujú. y todo esto, ¿no? Pero si tú tienes esta actitud de dejar la zona de confort, ¿no? Dejar atrás una vida y meterte en una vida nueva, lo que es zarpar, ¿no? Esto es súper importante. Pasa un año aproximadamente entre que tenéis la idea de dar la vuelta al mundo y que zarpáis, ¿no? Que soltáis amarras. ¿Cómo se prepara un viaje de estas características? ¿Cuántos tiempos llevó y cuál fue tu prioridad? ¿Dónde tenías tu atención puesta para que todo fuese como tú pensabas que tenía que ir? Es decir, que las cosas funcionasen bien. Bueno, claro, primero de todo hay que tomar una decisión, ¿no? Hay que fijar Mm. la meta, ¿no? Porque las metas dan vigor en tu vida, ¿no? Y tú tienes que tomar la decisión que quieras hacer esto. Pero claro, no te vas, al menos en nuestro caso, no nos fuimos el día siguiente, porque yo creo que sería una imprudencia, al menos por el barco, ¿no? Y Claro, explica, claro. había como dos partes, ¿no? Un parte en tierra, teníamos que deshacer por completo nuestra vida, ¿no? Yo tenía un estudio de arquitectura, he sido profe en universidades y tenía que deshacer todo esto, luego todos los contratos y tal, Claro, el sí. piso, ¿no? Que esto No, no era un conlleva paso tiempo. fácil, no era un paso No, fácil no, de dar, desde luego. y a Claro. mucha gente esto ya da miedo, ¿no? Y luego el barco en sí, como ya decía, es un tipo 40 Performance, que es un barco típicamente bueno, de regatas o de crucero en el Mediterráneo, pero no es un barco oceánico, pero en realidad no hay barcos malos, ¿no? Solamente hay barcos que tú utilizas en lugares equivocados, ¿no? Al menos Ujú. si, digamos, si la estructura de un barco está más o menos bien, ¿no? Sí. Pero íbamos modificando el barco en el sentido que
añadimos las típicas cosas que luego tú necesitas y que eso es lo más importante, el componente más importante ha sido el piloto de viento, ¿no? Que en Mimp Island que nos permitía que cruzamos todos los océanos grandes con el piloto de viento que es mecánico, ¿no? Que no tiene gasto de electricidad, ¿no? Y por lo tanto, pues ya ahorras en este sentido mucha energía y es muy fiable, ¿no? Y luego, claro, pusimos una desalinadora, pusimos placas solares, todo el tema de comunicación, onda corta, y esto en realidad es un año de trabajo. Pasamos todo el invierno modificando el barco y claro, había también un momento que pensamos, a lo mejor sería mejor cambiar el barco, pero al final yo creo que todos los navegantes sabemos, el barco que tú tienes, que ya has navegado, tú lo conoces, ¿no? Y tú sabes cómo, aunque a lo mejor en el Atlántico o en el Pacífico no es lo mismo como en el Mediterráneo, pero más o menos sabes lo que tienes, ¿no? Y cuando modificas el barco, también sabes dónde y cómo modificarlo, ¿no? Y un barco nuevo, esto es mucho más difícil, ¿no? Y de hecho, ahora el barco tiene 55.000 millas y está totalmente entero. Mañana podría salir otra vez al Atlántico. Sí. Estoy contento con el barco, ¿no? Hans, en el libro que tengo aquí conmigo, Tuvalu, en más de una ocasión parece que deslizas no, tú dices que eres una persona partidaria de la razón, básicamente, ¿no? Como buen arquitecto, no te gustan las improvisaciones y eres de los que dicen que siempre hay que tener un plan B cuando las cosas no salen como tú crees que deberían salir. En este sentido, ¿cuántos planes B a lo largo del viaje tuviste que poner en marcha así, sin pensar prácticamente, ¿no? Aunque seas muy partidario de la razón, un viaje de estas características también enseña que con un pelín de intuición también se pueden solucionar muchas cosas, ¿no? Sí. Yo aprendí, seguramente, el primer año realmente yo he sido el arquitecto, ¿no? Planificando todo, ¿no? Porque como dices tú, como arquitecto, tú planificas. Si tú quieres construir un rascacielos y no eres planificador, nunca construyes un rascacielos. No es que yo lo he hecho, claro. Viene de la profesión y tenía que aprender que claro, si tú te metes en el mar, allá ocurren cosas que tú no tienes bajo control, ¿no? Porque el mar hace lo que le da la gana, ¿no? Claro. El mar no siempre hace lo que tú has planificado, ¿no? Aunque lo has puesto todo empeño en ello, pero el mar, la naturaleza es diferente, ¿no? Y allá viene el tema de la intuición. Pero es verdad que teníamos, digamos, todos los sistemas importantes doblados o triplicados, ¿no? Triplicados, sí. Triplicados. Pero, por ejemplo, la producción de la energía, ¿no? Teníamos el motor con dos alternadores, no con uno grande, sino dos diferentes, para que si una se rompe, que el otro aún funciona. Tenemos placas solares, tenemos un eólico para la producción de viento. Y claro, con esto tú tienes diferentes sistemas que todos trabajan más o menos a la vez, pero según la situación, una está mejor que el otro, o si una falla, el otro funciona. Por ejemplo, los eólicos en el barco, a ver, en downwind con alisios no es muy eficaz, ¿no? Sea el sistema que tú tienes. Pero si tú estás fondeado detrás de un arrecife de corales en el Pacífico que sopla constantemente con 20-25 nudos, el eólico es fantástico porque produce 24 horas viento y los placas solares solamente cuando hay sol, ¿no? Y por lo tanto, bueno, esto intentamos con todos los sistemas, con la comunicación y todo. Y la verdad es que a lo largo de estos 12 años, yo diría, todo ha fallado. Pero luego siempre hemos podido reparar algo. Quizás durante un tiempo estuvimos con uno de los sistemas menos, pero teníamos los otros, ¿no? Claro. Y en este sentido, yo creo la apuesta era bastante bien, ¿no? Tú estás acostumbrado a navegar, es decir, tú ya habías navegado por el Mediterráneo con el Tuvalu, ¿no? El dar una vuelta al mundo
es algo completamente distinto. Esa experiencia que uno va acumulando con esas salidas que va haciendo, ¿no? Esas navegadas que se pega por el Mediterráneo, más o menos cerca de su casa, cuando das una vuelta al mundo es un cambio exponencial muy grande, ¿no? Esa experiencia está bien, pero y sirve para dar una vuelta al mundo, pero ¿cuántas veces te has visto en situaciones en las que hayas podido pensar, joder, llevo toda la vida navegando y no sé cómo resolver esta situación, ¿no? Bueno, yo diría el tema de navegar en sí, me refiero a trimar las velas y poner, digamos, el barco para que corre. Esto, claro, esto ya lo tienes en el Mediterráneo, ¿no? Porque Sí, viajas claro. mucho, ¿no? Pero luego hay el parte técnica, porque, claro, tú no puedes ir a una marina y pedir a un mecánico que te resuelva algo, ¿no? Tú estás por allá y tú aprendes a resolver todos los problemas técnicos y tecnológicos que tienes en el barco. Tú lo aprendes por fuerza, porque no puedes llamar al rock para que te Claro, resuelva los problemas. Tú claro, metes sí, sí. mano a todo, ¿no? Y allá aprendí muchísimo, ¿no? Y también es muy interesante y claro, necesitas el interés para hacerlo. Y supongo yo como arquitecto que vengo de una profesión que la técnica tiene su importancia, me gustaba esto, ¿no? Pero esto tienes que aprender, ¿no? Pero lo haces sí o sí. Tampoco sirve mucho prepararte antes para esto, porque yo me acuerdo que hice un curso de motores de diésel, de motor un fin de semana, desmontamos todo, pero la verdad era muy buena el curso, pero la verdad es que no aprendí nada, porque tú aprendes cuando tú vas a tu propio motor y Claro, desmontas no sé qué, sí, ¿no? sí, sí, Allá, sí, ¿no? Y sí, tú te sí, tienes que poner mano a esto, ¿no? Y luego la otra cosa que, claro, es muy diferente es la meteorología, ¿no? Porque claro, el Mediterráneo, claro, no hay huracanes, o bueno, ahora hay medicanes, pero esto es otra cosa, ¿no? Planificar las temporadas, que es muy importante, luego navegar con mareas, entrar por ejemplo, en los Tuamotus, los atolones, ¿no? Que hay pases estrechos, que solamente en ciertos momentos, cuando la marea está en slack time, está quieto, tú puedes entrar y salir. Todas estas son cosas que no existen en el Mediterráneo. Pero es claro. muy interesante como navegante, ¿no? Me gusta mucho esto. Y de hecho, por ejemplo, en el Mar Rojo, que tardamos mucho por propósito, queríamos disfrutar todo el Mar Rojo, porque mucha gente corre el Mar Rojo lo más rápido posible. Salen de Djibouti, ponen motor, porque hay vientos en contra, ¿no? Sopla siempre del norte al sur, ¿no? Y tú vas al norte, pues me caes terrífico, pero si vas lento, cada 10 días se calma un poco y nosotros nos fuimos a fondear, diría, casi a todos los arrecifes que hay allá, que es una maravilla, pero es Claro, peligroso y hay que sí. saber qué hacer, pero claro, después de 50.000 millas y no sé, miles de veces fondeado, tú ya sabes un Ujú. poco por dónde va y por eso también me gustaba ir un poco más al límite, ¿no? Con la experiencia y con el gran respeto que yo tengo del mar, que es mucho mayor que antes. Tú puedes hacer cosas que quizás, sí, que rascas un poco los límites, ¿no? Después de una vuelta al mundo, ¿eres de los que piensan, Hans, que un barco es algo más que un objeto? Claro, yo tengo una relación muy íntimo con mi barco. Ahora, Ujú. mi mujer, espero que no escuche este podcast. No Yo se vaya a tengo una celar en relación exceso. amorosa con mi barco. Sí. Nos hablamos a menudo y le doy caricias, no Y te solamente, contesta a claro, su manera, ¿no? sí, Te sí, contesta a no, su no. manera. El Tuvalu me habla, yo hablo con él y tenemos así una confianza mutua, ¿no? Y desde luego para mí el barco es mucho más que fibra de vidrio y aluminio y trastos tecnológicos. Y yo creo,
A ver, ya sé que esto suena un poco cursi si se dice esto, ¿no? Pero es verdad. Yo lo toco y le doy cariño. O me acuerdo cuando regresó de la pandemia al barco, yo estaba seguro que el barco estaba súper contento que yo regreso. Estaba casi saltando de alegría, ¿no? Sí. Pero aparte de esto, digamos, faceta cursi que ahora digo, hay una cosa más al fondo, porque, claro, por el hecho que tú estás allá fuera en esta inmensidad, ¿no? Tú estás con tu súper pequeño barquito en medio del océano, ¿no? Y, no sé, 3, 4 semanas delante hay la siguiente isla. Allá hace falta que tú confías por completo a tu barco, ¿no? En tu Y barco, allá sí. nace esta relación íntima, ¿no? Y tú, yo, claro, yo siempre hacíamos el mantenimiento de la mejor manera que pudimos, ¿no? Y cada día iba revisando el barco, pero luego pasan cosas. Pero tú tienes, en alguna manera, tú tienes que confiar que tu barco te lleva a la próxima isla. Y lo peor que te puede pasar es cuando pierdes esta confianza, ¿no? Es cuando tú realmente entras en crisis, ¿no? Y por ejemplo, después de la pandemia, cuando salí de Repac, de Langkawi, en Malasia, el primer tramo hice solo, ¿no? Y hasta Phuket. Y esto era sobre todo recuperar esta confianza que he perdido, porque claro, yo sabía, yo tenía que arreglar muchas cosas porque el barco estaba parado durante la pandemia y sabía que delante tengo 3.000 millas en alta mar casi sin ninguna asistencia, porque una vez tú sales de Phuket, claro, luego hay Maldivas, Djibouti, Sudán, Egipto, todos lugares que no tienes que pensar que tú encuentras a alguien que te pueda arreglar el barco, Que ¿no? hiciste además, que hiciste en solitario además, ese tramo. Ya lo Sí, hiciste en un parte solitario, en ¿no? solitario, luego un parte con mi mujer, un parte también con amigos, ¿no? Bien, sí. Pero claro, tú tienes que creer que esto funciona y tú haces todo lo que puedes, pero no lo sabes, ¿no? Porque durante un tiempo el barco no navegaba, ¿no? Y allá recuperar esta confianza, yo diría más o menos cuando llegábamos yo diría Sri Lanka, que pasamos un poco al sur, allá he vuelto a creer que sí, esto me va a funcionar, ¿no? Y de hecho no tenía ningún problema hasta en Egipto, allá bueno, en un muy mal sitio se me para el motor por hongos que teníamos en el tanque, pero todo iba súper bien, ¿no? Pero Ya. es confiar en este trasto, ¿no? La conversación continúa. Casi 60 minutos de charla fueron los que mantuvimos con Hans Heilinger en el Aruna. Toda la entrevista completa, apoyada en las espectaculares imágenes del viaje que fueron captando Hans e Inma, tanto para fotografía como para vídeo, podréis verla a partir del jueves que viene, dentro de una semana en nuestro recién estrenado canal de YouTube. Así que no te lo pierdas. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Hablar de meteorología nunca viene mal. Es más, es una de las disciplinas que mejor debe dominar cualquier navegante o al menos conocer para saber interpretar adecuadamente los mapas y modelos que están a nuestro alcance. Que se lo digan si no a Pilar Pasanau y sus compañeros de aventura de la Mini Glow Race, regata de vuelta al mundo en solitario que hoy nos sirve como excusa para hablar de meteorología con Javier Suárez. Esta tercera etapa, que algunos han concluido ya arribando a Ciudad del Cabo, ha sido la más larga. Desde que partieron de Fiji el 26 de julio, los regatistas han cruzado el Océano Índico con diferentes paradas. El norte de Australia, Islas Cocos o Mauricio han sido algunas de ellas. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Jorge? Muy buenas. Oye, siguiendo los pasos y la estela de Pilar Pasanau y el resto de regatistas, queda menos para que Pilar arribe a Ciudad del Cabo. Ella y el resto de navegantes han tenido que cubrir 9.700 millas por un océano especialmente complejo, ¿no? ¿Qué peculiaridades meteorológicas tiene el Índico? Sí, aparte de un océano complejo, la verdad que no sé, hacerlo en un mini transat tiene que ser una cosa bastante divertida, Sí. en el sentido de la palabra. Es más pequeño que un mini transat, no llegan ni a los 6 metros estos barcos. Sí, exactamente. Bueno, el modelo que usan para estas regatas. Sí. La verdad que admirable y envidiable. La verdad es que sí. Pues nada, en cuanto a lo que me preguntas, pues mira, la primera parte que tuvieron que, justo pasar por entre el estrecho de entre Australia y Nueva Guinea y todo ese tipo de islas, pues eso está más condicionado por la orografía de las islas. Siguen teniendo generalmente vientos portantes, o sea, vientos que les vienen por la popa generalmente. Bueno, en el estrecho pues muy variable todo. Pero ya una vez que se meten en el Índico, pues el Índico ya tiene sus características bien definidas, por decirlo así. Sí. Que depende mucho si estamos en la parte norte del Océano Índico, ya más pegada al continente, a la península de la India, etcétera, o si estamos ya en la parte por el sur de la zona de convergencia intertropical o por el sur del Ecuador, que ya es un mar más abierto justo entre Australia y Madagascar y el sur de África. Sí. Estamos hablando de las peculiaridades de este océano, que para ser navegante, efectivamente, y tú lo acabas de apuntar ahora, o sea, para ser navegado, digo, al norte la proximidad del continente tiene su influencia, y al sur la Antártida también condiciona, ¿no? ¿Y de qué manera? Efectivamente, bueno, es un océano muy condicionado. Sí. Eso, al norte, ya te digo, por la proximidad del continente, y ahí lo que principalmente el motor de la climatología en esas latitudes serían los monzones. Sí. Los monzones que para recordar, tenemos dos tipos de monzones. Los monzones que llamamos húmedos, que serían los de mayo a octubre, sí, que son del suroeste, que son los que traen las famosas lluvias que en toda la cordillera del Himalaya y el norte de la India, y los que estarían afectando ahora en esta época del año, que serían los monzones secos, que son del noreste principalmente, del noreste, perdón, principalmente. Y en esta parte del Océano Índico, esta parte que decimos siempre al norte del Ecuador, son estos vientos monzones, los secos y los húmedos, los que también generan o los que influyen sobre las corrientes marinas, ¿no? Y entonces, mientras que tengamos establecido el monzón seco, o lo que llamamos de octubre y abril aproximadamente, este monzón del noroeste, tendremos corrientes desde el sentido hacia el oeste, impulsadas por este viento del noroeste. Y al contrario, mientras que tengamos el monzón húmedo de mayo a octubre aproximadamente, con estos vientos generalmente del suroeste, pues las corrientes en esta parte del Índico, en esta parte norte, más cerca a los grandes continentes del norte, tendremos también las corrientes en sentido, el sentido más hacia el este o el oeste, condicionadas también por los alisios. Sí. Y luego en la parte sur del Índico, pues ahí generalmente, ahí lo que tenemos siempre es hay mucho más, menos continentalidad, mucha más masa de agua, entonces ahí lo que tenemos es una zona como de alisio, sería el equivalente al así un poco exagerado, el equivalente al anticiclón de las Azores, pues se formaría un anticiclón entre Australia y Madagascar. Recordar a los oyentes del podcast que los anticiclones en el hemisferio sur, el giro del viento es distinto del hemisferio norte, es contrario completamente. Yeah. En el hemisferio sur el sentido del viento es antihorario. Y entonces, pues en esta ruta que están haciendo los navegantes o que hicieron los navegantes de la Mini Globe, pues lo que van es tienen vientos portantes, tienen los alisios del sur, que les ayudarían en la navegación. Sí. Siempre que estuviera bien establecido este anticiclón. Sabemos que las borrascas que nos afectan al norte peninsular se descuelgan del Atlántico Norte, más o menos, pues por encima de la península de Labrador, ¿no? Pero ¿dónde se crean, dónde se forman las borrascas que afectan al Océano Índico, Javier? Bueno, las principales, y cualquiera que aficionado a la navegación y sobre todo a la regata de estas alturas sabe que las principales del Océano Índico, que ya son muy al sur, estas más famosas tren de borrascas que suceden más al sur del Cabo de Buena Esperanza,
que es la que aprovechan los navegantes que justo que van los que hacen la circunnavegación en sentido contrario que están haciendo estos de la Mini Globe, que van de oeste a este, pues esos aprovechan ese tren de borrascas que sucede, que pasan por el sur de Australia, por el sur de Buena Esperanza, etcétera. Y también en el norte, en la parte continental que hablábamos, en la parte más cerca del continente asiático, y entre la península arábiga y la península de la India, ahí se suelen formar también borrascas, fuertes borrascas, incluso pues, de carácter ciclónico, de importantes tormentas, también asociadas también a cambio de los monzones, por ejemplo, o a fuertes contrastes de temperatura entre la península arábiga y el mar que la rodea, ¿no? Sí. Entonces, pero las principales borrascas siempre, las del tren de borrascas se forman en latitudes por debajo de los 40 grados, o si no también cerca del norte cerca pegadas al continente, que sería la zona de convergencia intertropical más al norte. Sí. Vientos y corrientes. Estos son los factores que influyen de manera muy importante en la navegación a vela. ¿Cómo se comportan en el Índico? Bueno, pues eso, antes comentamos un poco cómo era al norte del Ecuador, pegado a la península de la India. Sí. Ahí ya dijimos que el motor central de esas corrientes y esos vientos serían los ciclos de los monzones. Y luego en la parte sur, rodeando, pues imaginamos un círculo que vaya con el centro en un anticiclón entre Australia y Madagascar, y el sentido de las aguas del reloj, pues sería ese sentido del viento que genera ese anticiclón, pues sería también el sentido de las corrientes. Entonces tendríamos una corriente ecuatorial del Índico de sentido este-oeste, pegada a la zona de convergencia intertropical, o sea, muy pegadita a la línea de Ecuador, que sería la que aprovecharían, la que podrían haber aprovechado si estuviera bien montado el anticiclón, la que pudieran haber aprovechado los navegantes de esta regata. Luego, pegada a la costa de África, estaríamos ya con una corriente en sentido norte-sur, o sea, hacia el sur, que sería la corriente de Mozambique y su prolongación, que es la famosa corriente de agujas. Esa corriente de agujas, al llegar al Cabo de Buena Esperanza, se divide en dos. Una parte que se giraría hacia arriba, que sería la corriente de Benguela, que subiría por la costa oeste de África, y otra parte se juntaría con la corriente del Antártico, que es la que bordea a toda la península antártica, que es de sentido oeste-este. Esa corriente del Antártico, pues a la altura de Australia, de Australia, ahí tendría un ramal que sería hacia el norte para conectar otra vez con la corriente ecuatorial del Índico, que sería la corriente occidental de Australia. O sea, sería una especie de círculo en sentido de las aguas del reloj, que que barrería la costa occidental de Australia, toda la línea ecuatorial, la costa oriental de África y luego toda la línea por encima del Antártico. Esta corriente y eso sería acompañado también... Sí, perdón. Sí, dime, adelante. No, que es eso, que esta corriente lleva el sentido obviamente del viento que le ayuda a generarse, vamos, que es este viento anticiclónico, que ya dijimos que en el hemisferio sur es de sentido de las aguas del contrario, las aguas del reloj, perdón. Esta corriente de agujas que acabas de apuntar es la que se da en el sur de África, en el entorno del Cabo de Buena Esperanza. Exactamente, viene desde el estrecho de Madagascar hasta el entorno del Cabo de Buena Esperanza. Sí. Vale. Pues esta corriente, ¿no?, unida a la aceleración del viento que puede darse en un cabo como el de Buena Esperanza, ¿qué condiciones crea en ese punto concreto? ¿Cuál es el escenario general que se da en esa zona? Sí, bueno, pues eso, se uniría. Bueno, la corriente de agujas es una corriente bastante fuerte, de promedio pues está alrededor, entre 0,4 y 1,2 nudos, pero llega a máximos de 5 nudos, una corriente puede llegar a ser muy fuerte. En este caso, esta corriente les favorece, les empuja, les arrastra hacia su destino, acompañado también al viento. Y justo al doblar el cabo, pues lo que nos pasa siempre en todos los cabos, que lo hablamos siempre lo hablamos más veces en el podcast, que las corrientes en los cabos, las corrientes de aire en los cabos se suelen acelerar, se aceleran. Entonces este aire que viene pegado de sentido norte-sur, o de sentido más bien noreste, que al llegar al Cabo de Buena Esperanza, pues se bifurca, tiene una más salida, entonces ahí justo en la punta, justo donde la punta de Ciudad del Cabo, ahí se se acelera bastante. De hecho, la previsión ahora para estos momentos es que hay vientos acelerados justo ahí
en esa zona. Sí. Porque eso se suma, aparte de la corriente, se suma eso, pues el efecto este de la esquina, el efecto del viento al doblar un cabo grande, como es este, un cabo continental, de hecho. Hay que ver cuántos condicionantes, elementos orográficos, climáticos también hay que tener en cuenta a la hora de hacerse a la mar. No te digo nada si estás regateando, ¿no? Lo que da, digamos, la idea del mérito que tienen quienes están participando ahora mismo en esta regata, en la Mini Globe Race, una regata que hemos querido seguir pero desde otro punto de vista, desde el punto de vista de un meteorólogo, en este caso técnico en meteorología, como es Javier Suárez, a quien agradecemos una vez más la visita, Javier, así que a ver si te escuchamos en el siguiente podcast que hablemos de meteorología. Perfecto, sabes que siempre encantado de hablar con vosotros y eso, y también envidia y sana y admiración por estos regatistas que están en esta prueba con esos barcos de esas características tan peculiares. Pues claro que sí. Bueno, pues hasta el próximo programa. Un abrazo. Venga, otro abrazo para vosotros. Venga, chao, Jorge. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Empiezan a sonar los cascabeles que anuncian la llegada de Papá Noel montado en su trineo y cargado de paquetes que guardan en su interior los libros que puedes encontrar en Librería Robinson y de los que dan buena cuenta los capítulos que dedicamos en A Son de Mar a hablar con Juan Melgar, precisamente. Hoy hablamos de un lujo para la vista como es contemplar las páginas de yates clásicos. Así que vamos a ello. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, Jorge. Pues encantado de estar aquí una vez más. Oye, barcos de otro tiempo que se recogen en este libro, que es una novedad editorial, ¿no? Pues sí, es una novedad que ha llegado hace muy poco y la verdad es que, como bien has dicho, eso es todo un goce para la vista. Es un pedazo de libro, es un formato así grande y con, bueno, la verdad es que con una fotografía espectacular. Desde luego. De esta misma colección, Juan, es el libro Veleros de Leyenda, que yo tengo aquí en mis estanterías, donde exacto, destaca... Sí, es un poco, si quieres, es un poco una versión de Veleros de Leyenda corregida y aumentada sobre todo en lo que se refiere a tamaño, con lo cual, pues ha quedado magnífico, porque claro, estas fotos también, cuanto más grande un poco, mejor, ¿no? Se aprecia mucho más todo, los detalles y todo. Juan, ¿y qué barcos se recogen en este libro? ¿Podemos conocer el nombre de algunos? Sí, claro, mira, a ver, empieza con un plato fuerte, por ejemplo, que es el Atlantic, que es una goleta de estas de 3 palos espectacular, que yo creo que alguna vez la he visto. Sí. Y vamos, es un barcazo esos que se queda uno, bueno, hipnotizado mirándolo. Luego hay otras que también, bueno, barcos míticos también sobre todo muchos se suelen ver en los circuitos de regatas del Mediterráneo. Pero por ejemplo está el Spartan de la clase Nueva York, que es un clásico que, vamos, la verdad es que es una delicia verlo navegar. Tiene un barco rapidísimo, yeah. un Harrison rapidísimo. Por ejemplo hay el Topaz, que es un clase J, que es un clase J recién diseñado de ahora. Está el Manitou, el famoso barco de Kennedy. Está el France, que es el primer barco francés que hubo en la Copa América. Este es un poco más moderno. Uh-huh. El Marigold, que es un cúter inglés que también del siglo XIX, que está ahí a flote, que yo, si no me equivoco, suele estar en el Náutico de Barcelona. El Marisca, un 15 metros. Entonces, bueno, son ese tipo de barcos. Yeah. Que espectaculares. Luego también hay barcos pequeños también, o sea, hay un poco de todos los tamaños, no son todo grandes goletas de 3 palos, pues sino que hay un poco de... El Aruna no sale. El Aruna he escrito a la editorial
para protestar. Y he dicho que cómo se ha podido dejar semejante joya sin incluir. Para una siguiente edición, lo dejamos para una siguiente edición. Para la siguiente edición. Grandes clásicos asturianos. Eso es. En cualquier caso, Juan, oye, son barcos cuya estampa marinera, ese velamen que despliegan al viento, ¿no? Y esas carenas que parecen cortar el agua como un cuchillo hace con la mantequilla, digamos que por todas estas características son barcos que enamoran a cualquiera, ¿eh? Son barcos que enamoran a cualquiera, y cualquiera que haya tenido ocasión de verlos navegar, sobre todo en esas regatas de clásicos, como sí, la Puig de Barcelona o la de la IES Balears de Palma o la de Mahón, la de la Copa del Rey de Mahón. Es un espectáculo fascinante. Al que le gusten los barcos, desde luego, le vale la pena y le compensa ir a ver una de estas regatas, a seguirla desde el agua, sí, y si puede también al que le guste embarcarse. Muchas veces no es difícil conseguir sitio en estos barcos. A veces, yo me he encontrado muchas veces con armadores que andan escasos de gente, o sea que a cualquiera que tenga un poco de interés, no es algo difícil de conseguir. Pues eso está bien saberlo, sí, está bien saberlo. Oye, la calidad fotográfica, Juan, está garantizada. ¿Cómo son los textos en los que se apoyan estas imágenes? Pues los textos son de François Chevalier, que es un arquitecto naval francés, y bueno, pues cuentan un poco, eso está escrito por alguien que sabe. Bueno, te cuentan un poco la historia del barco. Pues estos barcos, además, como normalmente lo que les ha pasado con muchos centenarios, han pasado por muchas cosas y por muchas. Por ejemplo, se ha tenido que restaurar generalmente varias veces a lo largo de su vida. Entonces, pues bueno, cuenta un poco eso. Van las sucesivas restauraciones, pues a veces les cambian el aparejo, les cambian el. Y es, bueno, narra un poco eso, de la vida que han tenido los barcos. Antes mencionábamos Veleros de Leyenda, ese libro que va en la línea de este, ¿no? Yates Clásicos. Este último título, Yates Clásicos, del que estamos hablando, también apuesta por el buen papel y el cuidado diseño. Eso está fuera de duda. Sí, es un libro grande, gran formato, o sea, así como Veleros de Leyenda es más pequeño, pues depende un poco de. Estos son libros muy buenos para regalar, entonces ya pues depende del tipo de regalos, del cariño que le tenga uno a la persona que le va a regalar, sí, puede regalar el grande o el pequeño. Este grande, desde luego, con ese queda uno fenomenal, vamos, como un príncipe regalando un libro de estos. Sí. Pues ya lo has dicho, como es un gran regalo y algunos ya estamos redactando cartas para Papá Noel y Reyes Magos, ¿qué podemos hacer para ponernos en contacto con Librería Robinson para llevarnos este libro a casa o cualquiera de los títulos que tenéis por ahí por la librería? Juan, cuéntanos. Pues pueden pasar por la librería, que es siempre lo que más nos gusta, y venir a ver los libros y compararlos, verlos y charlar con nosotros. Y luego el que no pueda venir, no pueda desplazarse, siempre nos puede pedir por la web, por nauticarobinson.com, o llamarnos por teléfono o escribirnos un email y estaremos encantados de ayudar, recomendar y de todo lo que sea. Pues como siempre hacemos, tomamos nota y te emplazamos al próximo capítulo. Juan, por aquí te esperamos. Un abrazo. Muchísimas gracias, Jorge. Es un placer estar aquí como siempre. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Ponemos la proa allá donde soplan los vientos de la historia, donde todavía resuenan los ecos de los nombres de todos aquellos que han contribuido a construir el mundo que hoy conocemos, a veces sacrificando sus propias vidas. Hoy hablamos de Juan Fernández, que bien podría ser un señor cualquiera de los que nos encontramos por la calle, pero no. Juan Fernández fue piloto mayor del Mar del Sur e hizo cosas importantes. ¿No fue así, Josu? Cuenta. Muy buenas a todos, aquí desde el Mugo, aquí estamos reunidos, que no podemos ir a navegar, y bueno, pues vamos a contar aquí la historia de Juan Fernández, que alguno lo conocerá por las Islas de Juan Fernández, y voy a empezar por un poema que le escribieron a don Juan Fernández, que dice así: por la banda del este a mano diestra, por una brújula marcada y derrotero, la tierra al mismo tiempo se nos muestra, que de ella nos das cuenta un marinero, diciendo, la señal es esa nuestra, por donde Juan Fernández el primero llegó por caso digno de renombre a dar a aquestas ínsulas su nombre.
Esto se escribió en el Mar del Sur el 22 de noviembre de 1574. ¿Y qué dice aquí? Pues dice pues, que fue el primero el que encontró esas islas y el que consiguió pues, una gesta que ahora os voy a contar. Este hombre pues, nació en Cartagena, se cree, Cartagena, la de Levante, que se conocía en aquella época, que es la actual Cartagena, y en principio, pues bueno, se cree que nació en 1528, por ahí. Y bueno, pues hay muchas, no está claro dónde nació, pero se cree que nació ahí. Entonces, bueno, podemos decir que Fernández ya era adolescente, ya cuando era adolescente era marino, y en 1550 arribó a la costa de Chile. Recorrió el Pacífico Sur, en 1562 acompañó a Francisco Villagra a la conquista de la isla de Chiloé, que si alguien la conoce debería ir, yo me encantaría ir allí, que está al sur de Chile y es algo maravilloso, una de las últimas islas que fueron españolas después de las independencias. Estuvo en el Callao y fue la expedición de Álvaro de Mendaña. Ese libro que tengo escrito además también ahí sobre esa expedición. Y ahí fue piloto en el Nuestra Señora de la Guarda. También fue como maestre en otro navío, en el San Juan Vizcaíno, y en 1574 formó parte de la tripulación del navío Nuestra Señora de los Remedios para emprender el viaje a Valparaíso. Y aquí es donde escribió pues eso, sus páginas más importantes. Ahí había el virreinato del Perú. Y bueno, pues al sur estaba Chile, Valparaíso y todo lo que se había ido conquistando pues en tiempos anteriores, ¿no? De Pizarro en adelante. Y entonces había unos grandes problemas para cruzar a Chile por vía terrestre, estaba el desierto de Atacama, etcétera. Y pues la cuestión era hacerlo de forma marítima, pero ¿qué teníamos enfrente? La corriente Humboldt que tiraba para el norte. Resulta que desde Valparaíso a Perú pues se podía llegar en un mes, pero para bajar se podía tardar 3 o 6 meses. Incluso cuentan de mujeres que tuvieron los hijos, ya quedaron embarazadas y el hijo nació en el propio barco, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestro Juan Fernández, que ya tenía conocimientos de todo lo que es el lago español, que es como se conocía al Pacífico, decidió que, bueno, pues en vez de coger y tirar como todos empeñados contra la corriente, pues hizo lo que se le podía ocurrir a cualquier hora, pero en aquella época era arriesgarse a salir fuera, y lo que hizo fue salir hacia el oeste, hacia el oeste bastantes millas para liberar esa corriente y comprobar si no había más corriente allí. ¿Y qué pasó? Pues que en 1574, como estaba contando, hizo eso, consiguió librar la corriente de Humboldt y llegó a Valparaíso en un mes. ¿Qué ocurrió? Pues que cuando llegó allí nadie le creía que venía del Perú. Tuvo que enseñar los documentos, en los documentos venía la fecha y demás, y bueno, pues lógicamente pues aquello fue todo un éxito, pero esto lo que llevó es que, bueno, pues la gente empezó a llamarlo el brujo, porque eso debía ser un pacto con el diablo, y hasta la Inquisición, establecido en Lima, le hizo un juicio que al final, bueno, pues salió indemne, pero bueno, desde entonces pues no se le trataba exactamente igual. Pues, en esta travesía encontró las famosas islas que se llaman el archipiélago de Juan Fernández, pues que tenemos, por ejemplo, una isla que está a 670 kilómetros al oeste de esa costa, es decir, imaginar todo lo que salió hacia afuera. Una isla se llama Robinson Crusoe, que digamos que en aquella época se llamaba Más a Tierra. Otra es Alejandro Selkirk, que se llama la isla de Más Afuera, algo más sencillo, y el islote de Santa Clara. Todo eso es de Chile ahora, y bueno, pues nuestro hombre pues las pobló e incluso fueron de su propiedad. Hay indicios que desembarcó en Nueva Zelanda, que desembarcó en Australia, antes que Cook lo hiciera 2 siglos después. Lo que pasa es que nos acordamos de Cook, pero eso no está completamente comprobado, ¿no? Estuvo, como digo, en la expedición de Álvaro de Mendaña, buscando las islas de donde se creía que se encontraba el oro de las minas del rey Salomón, por eso se llaman así esas islas, y aseguran que descubrió la isla de Tahití en 1576. Se pasó la vida navegando y recorriendo, y siendo un maestre, un piloto mayor, como así era el gran cargo en el Pacífico. Y bueno, pues incluso estando en Valparaíso sufrió el ataque del gran héroe para los britanos, pero para el resto gran pirata como Francis Drake, que quemó la ciudad, incendió las naves. Y él, bueno, pues como pudo, salvó y consiguió pues salir hacia el Perú y avisar de la presencia, y por eso defender, y que el magnífico pirata Francis Drake pues no pudiera hacer tanto daño más arriba. A los 50 años el hombre ya se casó, y
10 años después, pues nos dejó en 1559, dejando todas esas tierras a la Compañía de Jesús, que después los jesuitas, que bueno, en principio, digamos, pues bueno, harían algo con ellas, pues no, las vendieron, ¿no? Entonces, bueno, esta es la historia de Juan Fernández, una historia un poco corta, que se puede alargar si queréis mirar la expedición de Álvaro de Mendaña, o si queréis ver, pues eso, ¿no? Su gran hazaña, que fue la de conseguir mejorar la comunicación entre el virreinato del Perú con Chile, que estamos hablando ahora mismo, ya es una distancia gigantesca. Imaginaros lo que sería pues en aquella época, con aquellos barcos, y para poder llevar pertrechos, correos, para poder llevar ayuda, para poder colonizar y llegar todo hasta el sur de lo que es Chile, ¿no? Hasta Chiloé, que es esa isla maravillosa que si alguno lo quiere lo mire en el Google y lo busque, porque es una isla que teníamos que hacer una excursión todos los de A Son de Mar. Y esto es un poco la historia cortita de Juan Fernández y sus islas. Una historia cortita pero intensa. No todo el mundo deja su nombre impreso en un archipiélago. Gran marino de reconocido prestigio. Tanto prestigio tuvo que llegaron a llamarle incluso el brujo, aunque con segundas intenciones. Así fue Juan Fernández, el protagonista que hoy nos trajo Josu Jiménez. Así que Josu, como siempre, disfruta del Muga, gracias por acompañarnos y te esperamos en el siguiente capítulo que hablemos de personajes históricos, ¿de acuerdo? Pues nada, aquí os pueden mandar un saludo mis compañeros que están aquí en el salón del Muga, bebiendo vino, que no podemos salir con tantas olas. Pues disfrutar de ese vino, un abrazo. Venga, vale, hasta luego a todos. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. El agua es ese líquido elemento que puede volvernos locos cuando no la localizamos y además no sabemos por dónde viene. A veces un mal sellado en una escotilla, una grieta inapreciable en un metacrilato o un pequeño agujero en un portillo pueden convertirse en una pesadilla de consecuencias molestas, francamente. Con un pie en el invierno, estación del año fría y húmeda, conviene tener en cuenta todos aquellos puntos débiles por donde pueda colarse el agua a bordo. De eso vamos a hablar los próximos minutos. Lo vamos a hacer con Roberto Bucetas. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Oye, al margen de las entradas de agua indeseables a través de grifos de fondo y otras zonas del barco sumergidas, sobre la obra muerta y encubierta podemos encontrar toda una serie de sitios por los que el agua de lluvia puede colarse, ¿no, Roberto? ¿Con qué hay que tener especial cuidado? ¿Con qué zonas y elementos hay que tener especial cuidado? Sí, por supuesto, es menos peligroso que cualquier una vía de agua a través de por debajo de la línea de flotación, que puede generar pues, consecuencias un poco indeseables en el barco, ¿no? Pero bueno, también es una cuestión que nos va a generar muchos rompederos de cabeza. Sí. Podemos indicar primero que bueno, los barcos no deberían tener ningún tipo de gotera, ningún tipo de humedad, se supone, igual que puede pasar una casa que por las ventanas no tiene por qué entrar agua, o un coche que por las ventanillas o por todo lo que sería el compartimento del coche, del vehículo, no podría entrar agua. Pero bueno, si estamos ya con barcos un poco una cierta edad, vamos a dejarlo ahí, sí. Pues bueno, pues alguna pequeña entrada de agua, alguna pequeña gotera, sí que a veces podemos tener, ¿no? Entonces, bueno, podemos ver un poco el estado de la cuestión, que puede ser, bueno, puntos críticos que podemos encontrarnos a través de los cuales nos puede entrar agua. Todo el mundo los tiene y los visualiza, yo creo, ¿no? Todo el tema de escotillas, metaquilatos, pasacables de la cubierta. Pues, me estaban viendo en la cabeza cosas recientes de barcos en los cuales hemos tenido que taponar alguna vía de agua, tener que hacer algún tipo de reparación, ¿no? Sí. Barrascota de la Mayor, he visto recientemente un barco que estaba goteando por una barrascota, por un tornillo, un perno que estaba mal sellado, mordazas en la cubierta. Cualquier orificio practicado en la cubierta tiene que estar convenientemente sellado, ¿no? Tenemos que aplicarle pues hoy algo que nos permita aislarlo y que impermeabilizarlo, que no pueda entrar agua a través de esos lugares, ¿no? Sí. Y lo más importante muchas veces es cuando tenemos esa gotera, esa colchoneta un poco con agua mojada, tenemos esa madera que está un poco húmeda, o vemos en el agua un poco, o vemos incluso en la sentina agua, y dices tú, no está entrando nada de agua por
orificio por debajo de la flotación, pero hay algo de agua en la sentina, que puede ser perfectamente una gotera que esté un poco escondida, que no llegamos nosotros a verla, ¿no? Claro. Lo más difícil en estos casos suele ser el tema de el diagnóstico, es decir, por dónde se está entrando ese agua. Y muchas veces es muy evidente, muy claro. Si tenemos un metacrilato que está goteando, pues es que está entrando agua por ahí, o tenemos una escotilla que sella mal, pues está entrando por ahí. Pero muchas veces no es tan evidente, porque a lo mejor el agua entra por cualquier orificio, por cualquier tornillo en la cubierta, y va por el embonado, por la parte escondida de la parte interior del barco, y después gotea por otro sitio. Entonces es muy difícil. Lo más difícil de hacer las reparaciones es encontrar por dónde se está produciendo esa entrada de agua. Sí. Y después, por último, la reparación de esa gotera, ¿no? Eso sería un poco las fases un poco a tener en cuenta para el tema de reparaciones en el caso de humedades y goteras a bordo de los barcos. Ya lo has mencionado, ¿no? Es importante atajar cualquier entrada de agua dulce porque, queramos o no, si se produce de manera recurrente, puede acabar deteriorando materiales en el interior del barco y no digamos instalaciones eléctricas, ¿no? Que no se llevan demasiado bien con la humedad. Ya, por supuesto. Es decir, un barco en su interior, pues bueno, no tiene que estar, bueno, no te voy a decir que esté seco, sin nada de humedad como pueda ser una casa, pero bueno, no tendría por qué tener nada de humedad. Si tiene una correcta ventilación, oye, se puede recurrir a deshumidificadores para tener un ambiente un poco más seco, pero si está entrando agua es imposible tenerlo convenientemente, correctamente seco ese barco, ¿no? Y si vemos esa gotera, pues bueno, pues habrá que corregirlo, y corregirlo significa pues reparar ese metacrilato, y sería, pues bueno, pues habrá que renovarlo, habrá que quitarlo, habrá que limpiarlo convenientemente, todo lo que es las siliconas o el Sikaflex que pueda tener ese metacrilato, y después aplicarle otra vez otra silicona totalmente nueva, con una junta en función de la pieza que estemos reemplazando, y volver otra vez a sellarlo, al objeto de que no podamos tener nada de agua en el interior del barco. Hay muchas siliconas específicas para el tema de tratamientos de impermeabilización en cuestiones de escotillas y metacrilatos, y puede ser una de las más utilizadas, que todo el mundo nos puede venir a la cabeza, puede ser el Sikaflex. Hay un Sikaflex específico para sellar, un Sikaflex específico que sea multiusos, que sea adhesivo y a la vez sellador, y sobre todo si está en el exterior, pues que sea una silicona que tenga tratamiento ultravioleta para que no lo pueda dañar el sol, porque si no, cada cierto tiempo tenemos que andar renovando todos estos elementos, y que al final no deja de ser bastante incordio y bastante trabajo, ¿no? Y andar con Sikaflex y con siliconas, todo el mundo nos da un poquitín hasta de reparo, ¿no? Es decir, me voy a acabar pringando entero, y voy a acabar todo con todo medio barco lleno de Sikaflex, y al final lo voy a conseguir sellar la puñetera gotera, y perdón por la expresión, ¿no? Sí, porque además, respecto al mantenimiento, bueno, no tiene por qué ser especialmente complicado, ¿no? Hay muchas cosas que podemos hacer sin recurrir a ningún especialista. Sí, son cosas que podemos meterlas dentro del capítulo de bricolaje. Claro. Es una cosa que podemos hacer nosotros perfectamente. Bueno, tampoco si nos metemos a levantar una escotilla de cubierta de grandes dimensiones, pues bueno, pues oye, hay que tener un poco de cuidado, pero muchas de esas cosas sí que las podemos hacer nosotros mismos, y andar con la pistola de Sikaflex pues todo el día. Tiene que estar en el barco una pistola de Sikaflex siempre con el cartucho abierto, sellando por un sitio y sellando por otro. Pero también es decir, tenemos que ser un poco curiosos a la hora de la aplicación de todas estas siliconas, porque si no, la verdad es que bueno, podemos montar un poco de lío en el barco. Pero bueno, siendo un poco cuidadosos, no curiosos, no tenemos por qué tener mucho problema. En muchas de las cosas podemos hacerlas nosotros mismos, ¿no? Bueno, pues queda dicho, el agua es un elemento imprescindible para la vida, para la de los seres vivos, no tanto para los materiales que conforman la estructura de un barco, que pueden deteriorarse a veces peligrosamente si no hacemos un correcto mantenimiento de las estructuras por donde pueda colarse el agua, claro. De eso hemos hablado, y de las consecuencias no deseadas de la entrada de agua en el barco, con Roberto Pucetas. Así que, Roberto, muchas gracias de nuevo por la compañía, y hasta el siguiente capítulo. Un abrazo fuerte. Gracias a vosotros, un abrazo.
Pues hasta aquí otro episodio de A Son de Mar. Recuerda que iniciamos travesía también en YouTube a partir de la semana que viene, que será cuando podrás ver los primeros contenidos, ya sabes, la entrevista completa que hemos mantenido con Hans Heilinger, uno de nuestros protagonistas en este capítulo, que incluirá imágenes de su viaje alrededor del mundo. Os iremos informando de su publicación a través de nuestras redes sociales, de Instagram y Facebook. Si te han gustado los contenidos de este episodio, compártelos con familia y amigos en cualquiera de las plataformas que emplees para escucharlos. Y si tienes algo que anunciar, pues puedes utilizar A Son de Mar como tu mejor plataforma para llegar a tus clientes. Hasta el próximo podcast. Aquí nos encontramos. Adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast.